En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos honra con su participación la noche de este sábado el licenciado Pelegrín Castillo, abogado y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, licenciado Castillo. Muy contento de encontrarme aquí en el día de hoy junto a ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio de orientación ciudadana. Estamos a la disposición. Un gusto recibirle. Gracias, licenciado Castillo. Licenciado Pelegrín, ¿qué opinión le merece el discurso del presidente de la República? Mira, yo creo que fue un discurso especial porque de alguna manera estuvo mediado o influido por un hecho diplomático, histórico, político que se dio aquí en Santo Domingo, que fue la declaración de Santo Domingo con relación a la crisis de Venezuela. Creo que ese planteamiento que hizo el presidente ahí es un planteamiento que en general todas las personas con vocación democrática del continente deben respaldarlo y se respaldó. Pero yo en lo particular tengo mis inquietudes sobre ese planteamiento en ese contexto y la declaración que vino después, la que leyó Roberto Álvarez. ¿Y por qué yo tengo mis inquietudes? Bueno, por lo siguiente. El problema de Venezuela es un problema del continente, que se generó porque el continente no entendió que el problema de Cuba era del continente. Y Cuba, su estrategia revolucionaria, totalitaria, el virus ideológico de la revolución comunista, camuflado en la revolución socialista del siglo XXI, termina capturando Venezuela y capturando buena parte de América Latina para su visión de lucha contra el imperialismo norteamericano, contra el capitalismo, contra Occidente, contra Europa. ¿Qué pasa? Ese planteamiento, repito, yo lo comparto. Lo que me preocupa es que nosotros terminemos convertidos en la punta de lanza de una ofensiva que hay frente a ese régimen que yo entiendo que debe caer, pero debe caer por la acción del pueblo venezolano y de las Fuerzas Armadas venezolanas. Porque ya el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, igual que el Consejo Nacional Electoral, endosó lo que fue a todas luces una imposición autocrática, dictatorial. Todo el mundo sabía que tenía esas características. Y todo el mundo participó con la expectativa de que podía producirse algo parecido a lo que se produjo en Chile cuando Augusto Pinochet se sometió a un referéndum, lo perdió y la Fuerza Aérea de Chile dijo: no aceptamos otra cosa que no sea el veredicto del asunto. Sin embargo, aquí hay algunas excepciones y elementos distintos porque tenemos literalmente el secuestro de todas las instituciones del régimen, del sistema democrático que ahora es régimen. Pero por eso es que yo digo que la solución en esta primera etapa la empezó a aportar el pueblo con una votación masiva en contra de la dictadura, a pesar de todos los factores en contra. Pero la solución definitiva, a mi juicio, debe venir de una acción decisiva, histórica, de los militares venezolanos.
los militares venezolanos son parte del Ejército Libertador, el primer ejército de las Américas, de la América Latina, de América del Sur, independiente. Aunque también hay otros intereses que vinculan a Venezuela con el resto de la región, no solo para el sistema democrático como tal, sino también el tema minero, el tema del petróleo, en sentido pero general. hay un tema, pero precisamente por eso es que yo digo que ellos, ante la coyuntura que está viviendo el mundo de guerra mundial híbrida, que puede en algunos escenarios convertirse en una guerra muy violenta, incluso hasta con posibilidades de que veamos una guerra nuclear focalizada en una zona específica. Todo eso está ahí dentro del orden de altas probabilidades. De hecho, se han mostrado músculos en ese sentido, Entonces, porque es algo así, yo y mis aliados. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahí hay una situación, porque no es un proceso que se da aislado en Venezuela, sino que se da en el contexto de una guerra mundial y de un proceso de desglobalización y de una recomposición del orden internacional. Entonces, hay dos grandes bloques que están definiéndose. Uno lo encabeza China, junto con Rusia e Irán, y alinean una buena parte de los regímenes autocráticos, totalitarios del mundo. Y otro lo encabeza Europa, Estados Unidos, y no puedo decir que lideran una corriente del mundo libre, porque también ahí estamos viendo una expresión del totalitarismo. O sea, tú te vas a Estados Unidos y la pugna interna que se está dando en Estados Unidos es entre el imperialismo globalista con una visión ideológica transhumanista que cree que la condición humana se puede recrear a voluntad, y lo que es el nacionalismo de gran potencia. Por eso no es de sorprender que Putin y Trump de alguna manera estén mandando la señal de que si se quiere evitar lo peor, si se quiere evitar una guerra total, lo que conviene es que gane Trump, porque Trump va a asumir una agenda que va a, por lo menos, va a ayudar a que ese nivel de antagonismo político e ideológico que se está desarrollando se reduzca. Bueno, eso es una posibilidad. Ahora, en el caso específico de Venezuela, yo siempre pongo este ejemplo histórico, que lo he estudiado bastante. Después que termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que por muchos años se consideró el gran enfermo de Europa, porque se decía, bueno, estaba vinculado a Europa, hasta tenía unos territorios en el mismo seno de Europa. El naufragio del Imperio Otomano se iba a llevar lo que hoy es Turquía. Iba a ser una disgregación, una fragmentación, un desgarramiento. Y es el movimiento de los jóvenes oficiales, encabezado primero por Enver Pasha. Eso fue antes de la guerra, porque empezó en 1908, pero fue ascendiendo y al final es la base para que ese héroe de Turquía, Mustafa Kemal, salvara lo que hoy conocemos como Turquía. Porque lo que iba a venir era guerra civil, intervenciones internacionales y probablemente una fragmentación del territorio por parte de las potencias ganadoras. Entonces, guardando las distancias, Venezuela está, después de 25 años de un régimen inspirado por la visión cubana, sobre todo después que se intentó derrocar a Chávez y Chávez terminó capturado por
la dictadura castrista, en muchos sentidos, el aparato de inteligencia de Venezuela, lo controlan los cubanos, incluso la inteligencia militar. Y de hecho responde al por qué Maduro hoy sigue en Venezuela. Es que ellos no, un tipo como Maduro, que no es como mucha gente cree, un conductor de guagua, que lo de fue. autobús. No, él era fundamentalmente un cuadro egresado de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista Cubano, que lo mandaron a organizar el sindicato de los choferes de los metros de Caracas. Sin embargo, cuando él no era un comenzaba esa conductor. misión, claro que lo era. Lo que pasa es que cuando él comenzó esa labor, porque era una misión que Sí, tenía, él no acarrió lo que se supone de entrada tendría que hacer. Ahora, claro, posteriormente tuvo apoyos vitales y focales como su esposa, que es quien lo pone en el carril interno y comienza la captación de las cuotas de poder como presidente de la Asamblea. Mira, lo llevan presidente de la Asamblea, después lo llevan como canciller y finalmente como vicepresidente. Ok, que siendo el canciller, siendo presidente aquí, Leonel, él vino en una ocasión. Él vino, pero no nos olvidemos que lo que seduce a Chávez y lo alinea con la visión de la revolución bolivariana del siglo XXI, de la revolución socialista del siglo XXI, es la idea que Fidel la proyectó mucho, de que el continuador histórico de la revolución cubana, de la lucha de Fidel contra el imperialismo, iba a ser Chávez. Claro, Chávez, cuando cae enfermo, no se va a Brasil a atenderse, se va a Cuba y ahí se dan unos procesos que conducen a que Chávez se convenza de que tiene que nombrar a Maduro como su heredero, porque en realidad hubo una articulación orgánica entre la revolución cubana, castrista, aunque fuera un régimen fosilizado y en retroceso, con la revolución bolivariana de Venezuela. Entonces, esa articulación tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿quién va a resolver el problema de 1.500.000 hombres y mujeres armados integrados en las milicias? Para no hablar en lo colectivo, en las milicias del PSUV, en la alianza cívico-militar. Cuando Maduro dice, si no votan por mí, habrá una guerra civil, él le estaba diciendo al electorado, miren, aquí hay 1,5 millones de venezolanos que están viviendo aquí, que están armados, que están en el partido de gobierno, que no van a ceder. Evita lo peor, apoyen. Se atreve en Televisión Nacional hace apenas 2 días a negar que dio tales declaraciones porque tienen una implicación mayor, pero cuando regresemos vamos a ampliar los detalles, porque este encuentro directo les compartirá otros detalles de gran interés. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado, el licenciado Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, abogado y político de larga data en la República Dominicana. Abordábamos en el bloque anterior sobre la trascendencia y detrás del telón de las relaciones geopolíticas con respecto a Venezuela que tocan también a la República Dominicana. Y habíamos mencionado apenas de soslayo el aspecto de la minería y el petróleo. Me gustaría conocer su posición a propósito de estas grandes implicaciones del tema con respecto al más reciente decreto del presidente Luis Abinader, que es el decreto 453-24
sobre la creación de la empresa minera dominicana Emidon para explorar y asimismo explotar lo que se llama tierras raras, sabiendo que tomaron en consideración de la pasada gestión del expresidente Danilo Medina el ojo puesto en Pedernales a los fines. Usted que tuvo también una participación importante en esta área a través de energía y minas, ¿qué valoración da y de qué se trata esta aparente apertura repentina con las tierras raras? Mira, antes de responder esa pregunta, porque ustedes me preguntaron por el discurso del presidente Abinader y terminamos hablando de Venezuela y la gente se puede confundir. Y aunque fue parte también del discurso. Pero yo quiero rescatar una idea que no la concluí. Miren, a mí me preocupa mucho que nosotros nos estamos abanderando de una causa continental como la vanguardia, como la punta de lanza de una ofensiva, porque fueron 22 países más la Unión Europea. Pero esas mismas fuerzas que se mueven para que el país se involucre no solamente en esta situación de Venezuela, sino en la de Ucrania, porque fuimos a Europa y a un evento internacional. Estas mismas fuerzas en realidad han mostrado muy poco interés, para no decir ninguno, en el principal problema que nosotros tenemos como país. Que el presidente también lo mencionó, pero no hizo la conexión entre una actitud y otra, porque el contraste está ahí. No, el mundo entero se está moviendo con Venezuela. Venezuela tiene petróleo, tiene gas, tiene minerales, tiene una posición estratégica. Tiene uranio, que de eso se habla poco. Tiene mucho, mucho de todo. Ahora, ¿qué pasa? El problema de nosotros, repito, hay que fijar posición y es valiente que se fije posición frente a esa situación que es del continente. Pero no podemos perder de vista que el problema de nosotros es Haití. El problema de nosotros con mucho es Haití. Hoy salió a relucir un informe de una comisión de personajes eminentes que visitó Haití, enviado por el CARICOM, a evaluar qué está pasando. Y el que lee el informe, que lo estamos difundiendo, llega a la conclusión, como el que oyó la entrevista del premier Gary Conil a la BBC, de que realmente Haití volvió a una situación peor. Entonces nosotros tenemos que revisarnos porque pudiéramos vernos involucrados en unos escenarios que dan prestigio internacional, pero esas fuerzas que nos están exaltando, que nos están incitando, que nos están invitando a que juguemos un papel protagónico, están haciendo muy poco o nada, y menciono concretamente Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido. Licenciado, no lo podemos sacar de la ecuación, que son los que están moviendo muchas de estas cosas. ¿No ha sido ese el plan inicial de, recordemos el editorial de Lenovelis, en donde literalmente se le decía a la población cómo salir de 50,000 en 50,000, 100,000 en 100,000 y 200,000 en 200,000 cada año, Karina, durante varios años? Karina, desde el año 1949, el informe de Naciones Unidas, conclusión quinta, recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar el traslado masivo, permanente, sin retorno, de la población haitiana desde zonas sobrepobladas en Haití hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Entonces, en los 20 años siguientes había dificultades, en los 30 años siguientes, para ejecutar ese plan. ¿Cuándo empezó a ejecutarse? Empezó a mediados de los 80.
y se emplearon recursos blandos y duros de poder. Por eso yo siempre digo que nosotros estamos enfrentando una amenaza existencial, que es una operación especial de alta inteligencia, muy sofisticada. Muy sofisticada. Putin hizo una operación militar especial en Ucrania, que no fue nada sofisticada. Esta, que está montada hace muchos años, desde centro de poder, especialmente en Estados Unidos, en Washington. No digo Estados Unidos con su conjunto, porque, por ejemplo, hemos tenido testimonios como el del senador Marco Rubio, el más reciente, donde dice que Estados Unidos, la administración Biden, tiene un compromiso de trasladar 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. ¿Cómo lo van a trasladar? Bueno, si las crisis de Haití se escalan, se complican, se desbordan. Por ejemplo, ese sargento que apareció en Dajabón es parte de un esquema de provocación, de agitación. Ese video que está recorriendo el mundo es parte de uno de los recursos de la guerra híbrida, que le están diciendo a la población dominicana: ríndanse, no hay nada que hacer, váyanse lo que no quieran, porque en eso consiste la guerra híbrida. Este señor sargento va a lanzar una campaña, incluso ya le está levantando la consigna de Black Lives Matter en Dominican Republic. Óyeme, porque son cínicos y manipuladores. Ahora, la única manera de enfrentar eso, por eso yo le digo al gobierno, se lo he dicho al presidente, él hizo la mención y tenía que hacerla, porque después que él habló en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la forma en que habló, él se comprometió como pocos. Ahora, ¿qué pasa? La gente está esperando, está reclamando, está demandando en todo el país que haya acciones, porque el discurso, el planteamiento es válido y todo el mundo lo apoya, pero nadie ya está viendo las cosas con optimismo de que va a haber una reacción del Estado. ¿Quién tiene que entrar en la lucha? ¿Quién tiene que ponerse en pie, movilizarse, unificarse? Y es una tarea que es el pueblo dominicano, que es el gran actor que entra siempre en los momentos en que la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, la identidad nacional está amenazada. Pasó en 1920 con las juntas nacionalistas que se formaron en todo el país. Pasó, bueno, en la Revolución de Abril se vio con claridad una reacción que los mismos norteamericanos no esperaban eso. Pero en ese sentido, porque estuvimos hablando al inicio sobre el tema de la misma reforma constitucional, pero queremos también ver su opinión como abogado. Ella me preguntó el tema de minería, espérate. Déjame ahora responderle. Sobre Emidón. Mira, yo siendo ministro puedo reclamar el mérito de haber planteado por primera vez la necesidad de revisar una serie de exportaciones que se estaban haciendo. Porque nos llegaba la información de que venían grandes barcos desde China a llevarse grandes cantidades, miles de toneladas de bauxita. Y lo que descubrimos ahí en ese momento es que los chinos estaban pagando la bauxita, pero no estaban pagando el dióxido de titanio, que no es tierra rara, pero tiene un valor muy superior a la bauxita. De todas formas, surgió la denuncia de que ahí en la zona de Pedernales había tierra rara. En el 14 yo recuerdo que recibí una misión de Japón, precisamente
en los días después que China amenazó con cortar el suministro de tierras raras a Japón, que fue uno de los momentos más tensos de ese año, porque es una amenaza de China de que iba a cortarle el suministro a un país como Japón, de alta tecnología. Eso era propiamente una agresión económica similar a la que los japoneses recibieron cuando Estados Unidos dijo: no voy a suministrar combustible a Japón. Eso precedió al ataque a Pearl Harbor. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros en ese momento hablamos con ejecutivos japoneses, de oficiales del gobierno japonés, hablamos del tema. Y hablamos también con oficiales, ejecutivos de firmas que trabajaban en este tema de las tierras raras. Pedimos información, confirmamos que había interés en el Caribe, de que en algunos sitios podía haber tierra rara, y meses después de yo asumir el ministerio, ordenamos la primera investigación de tierras raras, que se hizo por parte del Servicio Geológico Nacional con el Servicio Geológico Español. Pero al día de hoy usted entiende que hay un buen balance con respecto a lo que son las tierras raras y recursos mineros y la ganancia del Estado con respecto a quienes vienen a explotar y explorar. No, porque lo que se ha decidido ahora mismo es, parece que hay escandio, que uno de los elementos de tierras raras, son 17 elementos, o estratégicos, a veces no son tierras raras, sino elementos estratégicos, como el litio, como el coltan, que no son tierras raras, pero que son de un altísimo valor. O nuevos yacimientos de oro también. El oro es más convencional. Pero hay más. No, hay mucho más. Este país tiene... Este es un país que tiene, sorprendentemente, la configuración de un continente. Nosotros, el poeta Tomás Hernández Franco decía que nosotros somos una media isla con ademán de continente. Y la verdad que no somos una media isla, pero el ademán de continente lo tenemos. Porque aquí hay, en este paísito de 48.000 kilómetros terrestres, tenemos nada más y nada menos que una de las minas más grandes del mundo en operación. Bien, de oro y de plata. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, es una especie de declarar que estos recursos son estratégicos, que se van a explorar, que se van a investigar, que se van, y eventualmente para eso obviamente nos pone en el mapa. Va a haber mucho movimiento de gente que va a querer venir a ese esfuerzo y a otros más que se van a hacer. Y la clave de la minería en general en República Dominicana, yo digo que nosotros tenemos los recursos, pero no tenemos un proyecto nacional fuerte. No tenemos un Estado fuerte. En ese sentido, vamos a dejar esa conversación en una segunda parte para... Le agradecemos mucho su participación, licenciado. Sí, bueno. Y que ojalá no comprometa la soberanía y la integridad territorial, porque ese es el peligro y lo que vamos a discutir en una próxima entrega. Lo que compromete la soberanía y la integridad territorial no es tener los recursos, es no tener un proyecto nacional donde quede claro qué se va a hacer con los recursos dentro de una ecuación de ganar, porque no solamente puede ganar el Estado ni la compañía, sino fundamentalmente la sociedad y sobre todo las comunidades contiguas a la zona. Bien, licenciado Castillo, muchas gracias. Nos vamos, amables televidentes, a una pausa comercial y volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.